El marcapáginas. Tenemos la suerte de contar en Radio Sefarad con Isaac Naón. Hola, Isaac. Hola, buenas tardes. Isaac Naón es periodista, investigador en las áreas de comunicación política y comunicación para la salud. Es profesor y director del Departamento de Comunicación en la Universidad de Ottawa, en Canadá, y es uno de los autores de La Conjura del Esplendor, un anzuelo luminoso para atrapar fundamentalistas delirantes. No sé si me gusta más el título o el subtítulo, Isaac. Sí, bueno, justamente si ves la portada del libro, ahí hay un anzuelo dorado, que es un poco el gancho que queremos utilizar también para atraer lectores, ¿no? No solamente para atrapar fundamentalistas delirantes. Pues sí, tiene que ver con ese mundo, el mundo del fundamentalismo, el mundo de las teorías de la conspiración, algo que yo llamo la intoxicación conspirativa, digamos, cuando uno se cree esas historias y se las cree tanto que termina viendo fantasmas donde no hay, o termina actuando de una forma que muchas veces lamentablemente tiene resultados muy lamentables, muy tristes, ¿no? Esas teorías conspiratorias en las que siempre hay judíos culpables, claro. Pues sí, también, exactamente. Claro, la historia de la novela tiene un trasfondo sefardí, es muy sefardí, porque cuenta la saga de una familia, que es la familia Abulafia Leví, que son los descendientes de aquel famoso poeta Yehuda Leví, que también se llamaba Yehuda Leví Abulafia, porque Abulafia quiere decir en árabe el padre de la salud. Yehuda Leví era también, además de poeta, era médico. Y ahí, pues en esa familia, en la saga de los Abulafia Leví, hay un secreto que pasa de generación en generación y que llega hasta el tiempo actual, porque se descubre, porque como es una novela dentro de la novela, hay un doctor Abulafia, que ahora vive en Tel Aviv, en la novela, que es el que escribe esa parte de la novela, ¿no? Que es la saga de su familia. Y se combina con la conspiración que ya es contemporánea, que ocurre en estos días, que ocurre en el marco, digamos, de la geopolítica del Medio Oriente, donde intervienen Irán, por supuesto, que es un actor importante, Israel también, y España, porque España vuelve a aparecer, vuelven los sefardíes de alguna forma en el tiempo contemporáneo y juegan un papel importante en la novela. Sabes que hace muy poco nació aquí el primer Abulafia después de la expulsión, el hijo de una colaboradora de Radio Sefarad, de Alejandra Abulafia, que fue, bueno, pues un motivo de muchísima alegría. Isaac, habla siempre en plural y a mí se me ha olvidado citar que esta novela es una novela escrita a 4 manos junto con un médico, Meir Magar, que es médico pediatra de la Universidad Central de Venezuela y comunicador en el área de la salud. En eso me imagino que es donde os habéis encontrado. ¿Cómo surge vuestra colaboración? ¿Cómo surge la idea de escribir juntos La Conjura? Meir Magar es el nombre de pluma, efectivamente, de Meir Magarici, que es médico. Nos conocemos, por supuesto, hace mucho tiempo, y todo empezó por una investigación que Meir hizo sobre el origen de la familia Naón, del apellido Naón. Tú sabes que viene de Naón, de un pueblito, no sé cómo lo llamarán, que está cerca de Oviedo, en España. Y entonces él empezó a hacer una investigación y a recoger una cantidad de información, no solamente sobre los Naón, que de allí llegaron a Marruecos, etcétera, sino de la historia de los sefardíes, de los judíos expulsados de España, antes de la expulsión y después de la expulsión. Y entonces él me dijo, mira, yo tengo aquí una cantidad de información que he recopilado, toda información histórica con sus referencias que están en la novela además, porque todo lo que es histórico en la novela tiene su referencia correspondiente. Entonces él me dijo, mira, yo tengo esto, ¿qué podemos hacer? Yo quiero contar la historia de una familia sefardí. Y le dije, bueno, ¿por qué no hacemos lo siguiente? ¿Por qué no escribimos una novela? Una novela que tenga ese componente histórico, pero que también, digamos, le agreguemos la trama de la conspiración, del complot ya contemporáneo, en un ambiente de espías, en un ambiente de ciberataques, en un ambiente de delirios apocalípticos, etcétera. Y de allí, entonces, esto era como un contrapunteo
él escribía un capítulo y yo escribía otro. Y así pasamos 2 años y un poquito más en un proceso muy interesante, además porque él vive en Venezuela y yo vivo aquí. Entonces era una comunicación constante, ¿no? De aquí te envío un capítulo y aquí va mi réplica, y aquí va otro. Y así fuimos armando una novela que yo creo que tiene para el lector un interés histórico, por un lado. Muchas de las cosas que están allí son absolutamente ciertas, ocurrieron, están documentadas, que tiene que ver con las comunidades judías que hubo en España en la Edad Media, que pasaron por las cruzadas, o sea, bueno, afectó a España, pero que vivieron todo eso, y la expulsión, la llegada a América, de los que fueron con Colón a América, porque sabemos que criptojudíos fueron con Colón a América, y después vuelven a Sevilla. Entonces todo eso está contado allí. ¿Y es una novela para sefardíes? Me imagino que tu respuesta va a ser que no, porque contando una historia se cuenta la historia de la humanidad, ¿no? Claro, es que la novela además ocurre en muchos sitios, entonces en ese sentido tiene una vocación universal. Ocurre en Israel, ocurre en Irán, en Teherán, ocurre en el Líbano, ocurre en Haití, ocurre en los Estados Unidos, y por supuesto en España, que al final es el corazón de la historia, ¿no? Entonces tiene primero una vocación universal en ese sentido, porque hay personajes que representan no solamente a los sefardíes, sino a muchos otros grupos desde el punto de vista religioso, cultural, social. Pero además, para el que no es sefardí y que quiere aprender un poco de esta historia, y además no solamente con una perspectiva del pasado, sino con una perspectiva muy actual, porque nosotros quisimos hacer esa conexión entre el pasado y el presente, porque el ser sefardí tiene en la novela un lugar muy importante, pero hoy en día, no solamente desde el punto de vista de Yehuda Leví y de sus descendientes, sino también de personajes que aparecen en la novela y que intervienen, que tienen un papel muy importante. Y de hecho hay un personaje que, sin revelar nada, por supuesto, porque quiero que la gente la lea, hay un español que se reencuentra con sus raíces sefardíes, que es algo que ha pasado mucho en España últimamente. Y eso nosotros, yo lo quise, esa parte, yo insistí en que ese personaje estuviera allí, porque creo que habla de un español que se reconoce o reconoce su historia, que aprende de su historia, de su pasado, de sus raíces, que la aprecia y que en muchos casos decide pues volver a esas raíces, hacerse judío o reconectarse con ese pasado. Uh-huh. Por eso este es uno de los componentes que seguro que va a interesar muchísimo a nuestros oyentes. Isaac, ¿cómo conseguimos La Conjura del Esplendor? Se ha editado... La Conjura, sí. Se ha editado en Canadá, en Venezuela. Cuéntanos. Bueno, esa es otra cosa interesante de este mundo de hoy, de este mundo globalizado, que la novela en el fondo se edita en muchas partes al mismo tiempo. Por ahora en español nada más, pero creo que pronto, en algunos meses, ya estará disponible en inglés también. Muy bien. Y la novela se consigue en versión impresa o en versión electrónica a través de Amazon. Muy bien. Amazon.com, y en cualquiera de los sitios de Amazon, Amazon España, Amazon Estados Unidos, o cualquiera de los Amazon, los lectores la pueden conseguir. Bueno, pues ya que sabemos cómo conseguir La Conjura del Esplendor, mi última pregunta es, te pido que nos digas un capítulo, una frase, un personaje, una imagen que para ti sea representativa de vuestro libro La Conjura del Esplendor. Bueno, una excelente pregunta. Es difícil resumir la novela o algo que me parezca muy significativo en una frase, pero yo diría que hay una idea en el fondo de la novela, que es la idea de esta reconciliación, si se quiere, aunque la novela tiene un elemento un poco de conflicto, de guerra, de una guerra soterrada, un poco ciberguerra también, guerra cibernética, pero en el fondo el planteamiento es un planteamiento de reconciliación.
O sea, si somos capaces de ver las cosas tal cual son y no a partir de estas teorías delirantes y de reconocerlos como seres humanos, yo creo que ese es el fundamento de la reconciliación. Y hay cosas muy buenas en la novela en ese sentido, porque hay una convivencia, por ejemplo, en la España del medioevo, entre judíos, entre musulmanes, entre cristianos. Sí, hubo momentos también difíciles, pero en la novela también hay momentos cuando el doctor Yehuda Alevi Abulafia va a curar a un niño musulmán y lo cura, y su padre se lo agradece. Bueno, esa es una aspiración también para hoy en día, es acercarnos, reconciliarnos, convivir. Muy bien, pues no se me ocurre mejor manera de terminar esta entrevista. Muchísimas gracias, Isaac. Traslada nuestra enhorabuena a Meir Magar y ya saben, déjense seducir, piquen en este anzuelo luminoso que es La Conjura del Esplendor. Muchas gracias, Raquel, muy amable, y le haré llegar tus palabras a Meir.